Muy buen día, niñas y niños. Les doy la bienvenida a nuestra clase de ciencias naturales, a nuestra clase de ciencias naturales del día de hoy, a nuestra clase de ciencias. Les comento que tenemos como objetivo el siguiente, es diferenciar los conceptos temperatura y calor. Chicos, en estos conceptos mucha gente suele confundirlos, suele equivocarse, ¿ya? Si se generan confusiones, eso es completamente común al principio, pero ya después tenemos que hacer la diferencia. Y es por eso que en esta diferencia que vamos a hacer el día de hoy, vamos a trabajar juntos en elaborar un mapa conceptual que nos va a ayudar a diferenciar los conceptos calor y temperatura. El concepto calor y temperatura. Así que les voy a compartir el video de hoy. Tienen que prestar muchísima atención a los conceptos para no confundir ni errar, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? Descubrámoslo. Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. Cerrémosla. No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, dos recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente.
Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. ¡Ay, qué calor! Suscríbete para seguir aprendiendo con más videos y Sí, eso es el objetivo. Muy bien, Sabrina. Diferenciar los conceptos calor y temperatura. Diferenciarlos, ¿ya? Diferenciarlos. Tenemos que entender esa parte, ¿ya? De que no es lo mismo. No es lo mismo calor y temperatura. Y tienen distintas aplicaciones. Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿qué nos sucede? Les preguntaré. Cuando tenemos fiebre, ¿qué es lo que nos aumenta? ¿Qué es lo que nos aumenta? ¿Nos aumenta el calor? ¿Nos aumenta el calor entonces o no? No, no nos aumenta el calor, chicos. Nos aumenta, ¿qué cosa? Señor José Castro, dígame. Nos aumenta el calor del cuerpo para combatir el virus. Ah, muy bien. Muy bien. Ya, ¿y qué pasará entonces cuando estamos en verano y vamos caminando por la calle con un calor? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos en este caso? Estamos caminando, ¿cierto? Y algo nos ocurre. ¿Se dan cuenta? Necesito que otro me levante la manito, no el José, ¿eh? Porque el José ya comentó algo. Si no, voy a comenzar a preguntar por dedo gracia, es decir, yo elegir. Si ya sabemos que cuando tenemos fiebre nos aumenta la temperatura, nos aumenta la temperatura, ¿qué pasará con una taza de, con leche, té, café caliente al tocarla? ¿Qué pasará cuando vamos caminando por la calle en pleno verano? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasará cuando vamos caminando por la calle en pleno verano? En pleno verano, les voy a explicar con un dibujito. Ustedes saben que no soy un experto en dibujos, pero que echando a perder se aprende. Voy a dibujar una calle. Ahí. Y vamos nosotros caminando. A puro palito no, no puedo dibujar de otra forma aquí por Zoom, me cuesta demasiado. Y eso que sé dibujar, pero con palitos es
Más fácil hacerlo por Zoom. Ya, acá. Aquí tenemos nuestro querido y amado Sol. Nuestro querido y amado Sol. ¿Cierto? Aquí está el Sol. Nosotros, en verano, nos ocurre algo. Sentimos que el calor es más siempre del que dicen. Siempre decimos, como dicen que hay eh, 32 grados y siento demasiado calor. Y efectivamente, ese concepto sí está bien usado, y eso se llama sensación térmica. Y otro concepto que se llama sensación térmica. Y acá en este dibujo es así. Si nos dicen, ya que día X, el profe dibuja mejor que Picasso. ¡Ah! Gracias por el cumplido. ¿Y quién es Picasso entonces? Y así nos dicen que la temperatura será de, miren, yo estoy siendo benévolo, 32 grados Celsius. 32. Ustedes van caminando y sienten que se están derritiendo cual vela papal, como una velita. Sienten que no dan más porque el calor es mucho, que el agua que llevaban ahora parece té. Es porque esto se llama pero con otro color, no ese mismo. Esto se llama efecto rebote. Esto se llama efecto rebote. Turun, turun, turun. Esto es lo que pasa. Nuestra, ¿qué es mejor morir quemado o ahogado? Ah, ¿qué es mejor morir quemado o morir ahogado? Yo creo que preferiblemente ahogado. La sensación debe ser terrible, pero morir quemado, no queda nada de ti y el agua de tu cuerpo desaparece. Es mejor morir en la ironía, rodeado de agua. Ya. Si nos dicen que la temperatura es de 32, el suelo, quien ha recibido esa temperatura durante todo el día, durante todo el santo día, ha recibido esa temperatura, ¿cierto? Comienza a oscilar su temperatura, comienza a estar el suelo mucho mucho más caliente, y los rayos del sol al rebotar, aumenta esta sensación térmica y nosotros sentimos mucho más calor del que nos dijeron que iba a haber ese día. Podemos llegar a sentir incluso, dependiendo de la hora del día en que hayamos salido. Si salimos entre 12 del día y 4 de la tarde, esa es la temperatura que vamos a sentir. Eso es el calor, transferencia de energía. Entonces, este dibujo, como dijo la señorita Sardina, dibújenlo, traten de ser igual que Picasso, dibujarlo igual de bonito, y explicarlo con sus palabras, explíquenlo. ¿Qué ocurre acá?
Vamos caminando, la vida es bella, la vida es bella. Y se dan cuenta, traten de dibujar eso y explicarlo con sus palabras. Traten de dibujarlo y explicarlo con sus palabras. Ya, lo van a explicar con sus palabras para darles otro ejemplo y comenzar a hacer este mapa conceptual que es la actividad del día de hoy. Explicación le voy a poner acá con sus palabras. Acá. Eso es. Incluso hay un video muy popular, bueno, y lo fue en su momento, que habla de lo que ocurría en Vietnam. Con el calor que hacía, muestran a soldados cocinando huevos en los tanques, en la superficie del tanque. Y ustedes me van a explicar qué es eso, si es calor o temperatura. Recuerden explicar eso con sus palabras, ¿de acuerdo? Explicar eso con sus palabras. Vamos explicando el dibujo con sus palabras, chicos. Vamos explicando esto con nuestras palabras. Profe, ¿me da la palabra, por favor? No sé qué es meda, pero que si gustas te puedo ceder el micrófono. Gamaliel, te escucho. Ahora sí, profe, es que como usted está hablando de cuál era mejor morir, ahogado o quemado, me ¿Ya? acordé de algo que en estos días mi papá estaba viendo en un documental, y era que Perfecto. no sé en qué parte del mundo era que a las personas las metían como en un toro, las metían en un toro y debajo ponían carbón y hacían que el toro se calentara. Y la persona moría quemada y asfixiada por el humo. ¿Qué tan trágicos hoy día? Están muy trágicos. Muy trágicos. Ya. Chicos, otro ejemplo, vamos a esta parte, esta unidad, a mí me gusta pasarla,
explicarla con ejemplos, con dibujos. Si bien yo sé que no soy un artista, me gusta explicarlo con dibujos porque siento que es una muy buena forma de entender. Siento que es una muy buena forma de entender y entendernos. Vamos a dibujar, a ver, con café. ¿Cuáles son? Ya. Vamos a dibujar lo siguiente ahora. Tenemos acá, no soy un artista, ustedes lo saben, aunque me halaguen y me digan que dibujo como Picasso, todo eso, yo no me lo creo. ¿Ya? Porque yo sé que acá en Zoom me cuesta mucho dibujar a mí. Ya. Ahí. Tenemos una superficie que ha estado expuesta a la luz del sol durante durante mucho rato, ¿ya? Durante mucho rato, mucho rato. Y tenemos una temperatura bajita para este día. Bajita, solamente 42 grados Celsius. Solamente 42. Bajo, bajo para otros días. Esta superficie es de metal y ha estado bajo esta temperatura durante todo el día. ¿Ya? Así que vamos a explicar acá lo que vamos a realizar. Vamos a tomar un huevo, un huevito, un huevito, hay que hacer un huevito de color distinto para que se note. Ya, va a ser un huevito azul, ¿no? Un huevito café, un huevito de color. Un huevito, un huevo, ¿ya? Y vamos a cocinar ese huevo en esta superficie. Lo vamos a cocinar acá. Y este huevo va a tardar, ojo, les voy a poner todos los datos para que después lo expliquen ustedes. Va a tardar va a tardar 2 minutos en cocinarse. Es igual al tiempo que tomaría en una sartén. Es igual al tiempo que tomaría en una sartén. Pregunta. ¿Esto que ocurrió acá es calor o temperatura? ¿Esto es calor o temperatura? ¿Esto que ocurrió con este ejemplo es calor o temperatura?
Esto, lo que ocurre en este ejemplo, chicos, es calor o temperatura. Levanten la manito, recuerden que por estas preguntas se dan décimas. ¿De acuerdo? Esto es calor o temperatura. ¿Alguien levantó la manito? El señor José Castro, ya. Chicos, necesito que alguien más levante la manito. Ya tengo. José, yo sé que usted ha participado harto, pero quiero escuchar a otros compañeros. Señor Vicente Fernández, ¿esto es calor o temperatura? Bueno, es temperatura por el calor, pero también son las dos, Ya, ¿por qué son las dos? porque el huevo para cocinarse necesita calor. Y lo que usted está explicando es temperatura. Pero mira, recordemos que esto es una superficie de metal, ¿ya? Quizás aquí se me olvidó poner que era de metal. ¿Piensas tú que se me olvidó poner que era de metal? Ya, pienso, lo pensé. Esta es una superficie de metal que ha estado todo el día bajo la luz del sol, que hay una temperatura de 42 grados. ¿Por qué es posible cocinar el huevo arriba de esta superficie? La temperatura, Por temperatura o calor. Efectivamente, se debe la a temperatura, temperatura, Vicente. Muy la bien. temperatura que calienta la superficie de metal. Perfecto, caballero, perfecto. Muy bien. Eso es. Ahora, todos, no solamente el joven que me respondió la pregunta, todos, al igual que el ejercicio anterior, me lo van a explicar con sus palabras. Lo van a explicar con sus palabras. Ya, muy bien, vamos a escuchar acá que tengo tres personitas con la mano arriba. Profe, yo había levantado la mano primero, pero joven, cuando lo vi, usted ya la había bajado. Dice, ah, qué buena, qué buena. Máximo, el ejemplo que das, me gustaría que lo comentaras para todos. Y a ver si tú entiendes qué le ocurrió a ese producto. Te voy a buscar para activarte el audio. Máximo, cuéntanos esa experiencia. No sé cómo explicarlo. Dale, dale, cuéntanos la experiencia, no lo expliques, cuéntala. Mm, eh, la vienesa se deformó. ¿Ya por qué se deformó? ¿Dónde la pusiste? En el microondas se deformó por la calor quizás o la temperatura. Ah, usted mismo lo dijo. Se deformó por la temperatura. Se deformó por la temperatura. Chicos, lo que suele ocurrir es que pueden hacer el experimento un día cuando hagan completito en la casa o cuando le hagan algo con vienesa. Ustedes pueden poner una vienesa y la fríen en el sartén. Esta no va a aumentar su tamaño, ¿ya? Y va a quedar cocida. Pero si ponen una vienesa a cocerse en agua, esta aumenta su tamaño, va a aumentar su tamaño, y si se sigue cociendo, se va a deformar hasta romperse.
Esto es porque ha ganado mucha temperatura. Y cuando se gana mucha temperatura es el concepto cuando nos molestan y estamos enfermos con fiebre y dicen, va a explotar, tiene mucha fiebre, que va a explotar. Es algo similar. La temperatura del cuerpo aumenta y si sigue aumentando, esta se deforma. ¿Viste? Eso te pasa por las Duracell. ¡Ah, qué feo! Ya. Vamos a escuchar ahora. Les voy a dar ahí 2 minutitos para que piensen un ejemplo. El señor Martín Espinosa, que él dijo que había levantado la manito, pero que la bajó. Martín Espinosa, te voy a dar 2 minutos para que pienses en un ejemplo. Ahora no te encuentro. Martín Morales, González, Cid, Espinosa. Ya. Dinos un ejemplo. Bien, profe, yo había pensado que era por la temperatura, porque como es una superficie de metal, la superficie se calienta y como el huevo sigue ahí, se va a cocinar, por eso. Muy bien. Chicos, y acá, si recuerdan el ejemplo anterior cuando les puse que hay una temperatura de 32 grados y que nosotros sentimos 40, imagínense, nosotros no somos de metal. No somos de metal. Y una superficie de metal que es conductora de temperaturas es como poner un sartén con aceite al aire libre, al sol, en verano. Sí, no va a comenzar a hervir enseguida el aceite, pero va a ser posible cocinar en él, porque su temperatura va a aumentar. La temperatura va a aumentar. Y eso es lo que tienes que poner, Martín Espinosa, explicado con tus palabras. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos entonces a comenzar a elaborar el mapa conceptual con los conceptos calor y temperatura. Yo les voy a dar el formato, les voy a dar el formato de cómo lo pueden hacer y ustedes completan con los conceptos. ¿De acuerdo? Ya, necesito saber si están de acuerdo y si es así, que por favor levanten la manito. Ya, aquí hay compañeros que levantaron la manito. Vicente, Gamaliel y Francesca. Ya, ahora una señorita. Francesca, te escucho. Francesca, te escucho. Tres, dos, uno. Ya, cuéntame. Mi niña se escucha solo interferencia. Mi niña se te escucha muy bajo.
No, no se le escucha bien, mi niña, se escucha extraño, como bajo el agua. Era un juego del curso lo de la Duracell. Jijijiji. Ya, vamos a comenzar entonces a elaborar el mapa conceptual. Como pez en el agua. Yo voy a borrar esto. Recuerden que esto lo van a encontrar en el mismo canal cuando lo observen. Y comenzamos con el mapa conceptual. Vamos a poner diferencias. Por si acaso acá les estoy dibujando. Ya. Dibujando la idea para el mapa conceptual. ¿De acuerdo? Porque les estoy dando un formato para que tengan algo similar y no se confundan. Para mí eso es muy importante, no confundirse. Acá tienen que ponerme, lógicamente en un espacio mayor que el que puse yo, la definición de temperatura y calor, sus definiciones. Y después van a escribirme un ejemplo. ¿Pueden usar uno de los ejemplos vistos en clases? Por supuesto que sí, pero tienen que poner también en qué se parecen. Tienen que poner también en qué se parecen estos conceptos. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, ¿qué tal? ¿Qué están poniendo? Ustedes lo tienen que hacer en la ardoquera, chicos. Ustedes esto lo tienen que hacer en la ardoquera. Los dos dibujos anteriores, que son de explicación de calor y temperatura, y ahora tienen que ponerme con sus palabras la definición de estos mismos con ejemplos claros.
¿Se dan cuenta? Eso es, los conceptos del día de hoy. Les dije que íbamos a terminar a las 10:35. Son estamos casi en la hora, ¿ya? Para que no nos confundamos, voy a ponerles acá arriba el objetivo para que tampoco se les olvide. El objetivo de hoy es diferenciar los conceptos calor y temperatura. ¿Ya? Eso es, chicos. Que no se les olvide. Vamos a dejar hasta acá la grabación porque les voy a dar la pregunta para el bloque siguiente. Ya. Vamos a finalizar la grabación. Será hasta la próxima y les voy a dar la respuesta, la pregunta para el bloque siguiente.